no pierda en este momento la comunión con el Señor ahí. Esas palabras que estaba cantando, vamos a convertirlas en nuestra realidad en esta mañana. Vamos a convertirlas en nuestra verdad de vida para esta semana. El Dios que todo lo puede, el Dios invisible, el Dios invencible también, pero también el Dios que es todo para nosotros, todo para nosotros. Permita que el Espíritu de Dios ministre sobre su vida esta mañana. Hemos sido inspirados en esta alabanza y vamos a creer que es una realidad para comenzar esta nueva semana en nuestra vida. Esta ya es prácticamente la última semana de este mes. Ya se nos fue enero. Por eso quiero que aproveche ahí donde está. Porque quiero orar por sus necesidades. Sé que tiene peticiones y en algunas cosas usted requiere la presencia del Señor y la respuesta del Señor en su vida en esta mañana. Déjeme decirle, el Espíritu Santo está ahí, muy cerca de su vida, en su vida en esta mañana, porque el Señor quiere bendecir su vida. Él quiere bendecir su vida. Y déjame inspirarle en esta mañana, en esta palabra, del libro de Job, capítulo 29, versículo 20. Quiero que lo subraye porque a muchos de ustedes les va a servir, especialmente aquellos que están buscando la manera de impulsar sus proyectos de vida, de retomar nuevas fuerzas en este año y de contar con la bendición del Señor. Job dice lo siguiente: mis fuerzas se renuevan constantemente. Tenga en cuenta esto. Es verdad que nosotros nos cansamos, nuestras fuerzas se debilitan. Muy fácil nos desanimamos. Pero es verdad que Dios está con nosotros para renovarnos continuamente, animarnos, levantarnos, sostenernos. Y por eso Él dice: mis fuerzas se renovarán constantemente, constantemente, constantemente. Constantemente necesitamos ser renovados en el Espíritu de Dios, en la presencia del Señor, en la palabra del Señor y en nuestra fe. Así que en esta mañana vamos a pedir una oración especial por cada una de nuestras vidas, para que el Señor nos renueve, para que el Señor nos levante, nos fortalezca. Y luego mira lo que sigue diciendo el texto: y siento el arco como nuevo en mis manos. ¿Para qué usaban el arco? Para la batalla, para enfrentar sus desafíos del día a día, para enfrentar cada día a los enemigos que tenían y para hacer frente a la vida. Yo no sé a qué tiene que hacer frente esta semana. No sé qué lo está desafiando en esta semana. No sé qué situación está pasando, que usted requiere, en este caso, que su arco sea nuevo. Eso que dice: siento el arco como nuevo en mis manos. Es decir, con certeza, con seguridad, con efectividad. Así lo vamos a hacer en esta semana que viene. Nos vamos a enfrentar a aquellas cosas que tenemos que enfrentarnos. Y vamos a poner nuestra vida en el Señor, que Él renueve nuestra fuerza, pero que también haga efectivo nuestro arco. Presente en esta hora sus peticiones. ¿Qué necesita que Dios haga hoy en su vida? Recuerde que esta es una oportunidad para la oración de milagros, de prodigios, de maravillas, de respuestas de Dios. Siempre es un espacio que tenemos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé respuestas y para que Dios sea obrando sobre nuestra vida. Oren esta hora conmigo, con esa seguridad y con esa palabra que el Señor nos está dando. Renovará nuestras fuerzas en esta semana para comenzarla. Afinará nuestro arco
y lo hará más efectivo para aquellas cosas que tenemos que enfrentarlas. Padre, en el nombre de Jesús, coloca la vida de cada uno de tus hijos, de tus hijas, cada familia delante de ti, Señor. No sé por qué situación están pasando ellos, no sé cuáles son los desafíos que tienen, no sé, Señor, cuáles son sus sueños, sus proyectos, no sé, Señor, a qué tienen que enfrentar esta semana, pero tú lo sabes. Conoces el corazón de cada uno de ellos y conoces también sus necesidades. Yo me uno a ellos en esta hora, porque siempre he creído en el poder de la oración. Siempre he creído en la oración del justo. Y siempre he creído que tú eres un Dios de maravillas, de prodigios, de bendición. Toma las necesidades de este pueblo. Los que están enfermos, no importa, Señor, cuál sea el tipo de enfermedad, si es espiritual, Señor, si es mental, si es emocional, si es física, no importa. Pero ahora oro, Señor, para que renueves y restablezca la salud de tus hijos, Señor. Sánalos, Señor, a través de tu poder. Sánalos, Señor. Tú eres nuestro sanador. Haz milagros de sanidad en esta mañana en tus hijos. Cualquiera que sea la enfermedad, Señor. Cualquiera que sea su naturaleza, cualquiera que sea su fuente, Señor. Derriba, Señor, toda enfermedad en los cuerpos, en la mente, en el corazón de las personas, Señor. Bendice la vida de ellos poderosamente, Señor. Señor, te ruego ahora por aquellos que tienen dificultades, Señor, espirituales, que están en aflicción, que están pasando por momentos de desesperación, de angustia, que están oprimidos, que están deprimidos, Señor. Aquellos, Señor, que están pasando por situaciones de dolor en su vida. Aquellos que pasan por situaciones de duelo. Oh, Señor, aquellos que están incluso enfermos y que están escuchándonos en esta hora, donde estén, Señor, pon tu mano poderosa y bendígalos. Trae nuevas fuerzas a ellos. Rompe toda atadura, toda ligadura. Rompe, Señor, toda obra maligna en la vida de ellos. Libera sus vidas en esta hora, Señor. Libéralas totalmente, Señor, por la palabra. La finanza, la economía del pueblo, Señor, está en tus manos. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, el que nos sustenta. Tú eres el Dios dador de toda buena dádiva. Tú eres el Dios que cuida de nosotros, Padre. Abre, Señor, las puertas para tus hijos, las ventanas del cielo para bendecirlos, Señor, a ellos. Y susténtalos, Señor, con toda bendición, Señor, tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Están los problemas de familia, Señor, aquellas situaciones por las cuales están pasando algunas familias, Señor, en sus relaciones difíciles, Señor. Oro por ellos. Tú los puedes también sanar, restaurar, restablecer sus relaciones. Oh, Señor, opera en la vida de ellos. Oro, Señor, por cada necesidad y cada petición de tus hijos de una manera muy especial, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a creer en lo que hemos orado. Vamos a esperar, vamos a confiar y vamos a recibir del Señor lo que Él nos ha prometido. Déjenme de una vez recordarles, este sábado que viene vamos a tener el ayuno en el fin de mes, es el 30 de enero ya. Y vamos a buscar el rostro del Señor. El próximo sábado, 9:30 de la mañana, estaremos hasta la 1 de la tarde, ministrando la palabra del Señor y ministrando a la necesidad de que las personas, y en oración buscando el rostro del Señor para comenzar ya prácticamente el mes de febrero. Así que vamos a retomar fuerzas, nos vamos a fortalecer en el Señor y vamos a buscar su rostro en estos días. No olvide, próximo sábado, para que lo ponga en su agenda y permita que Dios lo bendiga de una manera especial.
Bien, vamos entonces a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Quiero darle el tiempo para que tome sus asuntos personales, lo que tiene que ver con su Biblia, con sus apuntes, porque es clave que usted tome nota de lo que Dios quiere hablarle en esta mañana, lo que Dios quiere decirle. Prepare su corazón, deslíguese de toda distracción que tenga y céntrese en esta mañana, centre su atención en escuchar lo que Dios trae para nosotros, para cada uno de nosotros en esta mañana. Quiero tratar una serie que tiene que ver con los fosos de desesperación. Los fosos de desesperación es una serie que tiene el propósito de ayudarle especialmente y acompañarle y en estos días en que tenemos que enfrentar a las dificultades con las cuales hemos tenido que comenzar este año. Y quiero enfatizar prácticamente, no tanto en la manera que Dios nos puede ayudar, que nosotros tenemos seguridad, certeza como tal de esto, sino quiero enfatizar mucho sobre el modelo de recuperación y triunfo sobre la adversidad. Le repito para que lo tenga ahí. Lo que Dios nos quiere llevar en esta serie que vamos a estar tratando sobre los fosos de desesperación, es un modelo de recuperación y triunfo sobre la adversidad. A través de todas las épocas, los creyentes siempre han servido de modelo a otros creyentes. Y los santos hombres y mujeres de Dios que han vivido a través de todas las épocas bíblicas, siempre sus historias quedaron registradas en la Biblia con la intención de servirnos de modelo para enfrentar nosotros las mismas situaciones y resolverlas a la manera del Señor. Eso es lo que Dios quiere llevarnos en este tiempo. Y esto tiene como propósito alentarle, guiarle, darle recursos y herramientas espirituales para estos días críticos. Esta serie tiene como propósito alentarle, guiarle y darle recursos y herramientas espirituales para estos días críticos. Por eso sé que esta serie va a bendecir mucho su vida y Dios va a ministrar sobre ella. Así que vamos a tratar entonces, en este caso, sobre lo que tiene que ver con los fosos de desesperación. ¿Qué significa esa palabra foso? ¿Qué significa en la palabra? ¿Qué significado tiene en la Escritura? La Biblia habla del foso como un pozo. Eran pozos que cavaban con la intención de buscar agua en ellos. En algunos se encontraban, en otros no. Y muchas veces esos pozos quedaban secos, pues no producían, al no tener agua, quedaban como pozos secos, pero sí el agua lluvia caía sobre ellos. También habla sobre cisternas, refiriéndose también al foso, a hoyo, a cueva o a un agujero profundo, al referirse a los fosos. Ahora bien, estos fosos eran usados, si no producían agua y quedaban secos y llovía únicamente de pronto sobre ellos, eran usados de una manera negativa también. Es decir, eran usados como trampas, como cárceles para los reos en la guerra, para los prisioneros de guerra. También en algunas oportunidades la Biblia los menciona como sepulcros o como fosas comunes. A eso se refieren los fosos.
Este tipo de foso era un pozo que anteriormente había sido usado como cisterna, o sea, el cual había brotado agua y fluía agua sobre él. Pero ahora no tenía agua y solo había quedado lodo en ellos. Por supuesto, estos pozos, al no tener techo alguno, la lluvia caía y hacía más pegajoso el lodo. Y por supuesto que se hacía más difícil, en ese caso, si alguna persona caía en el foso, era llevado al foso, la vida terrible allí. Ahora, quienes estuvieron en los fosos de desesperación, de manera literal, de manera real, nos cuentan sus historias, y fueron muchos, fueron varios, los que sufrieron la experiencia del foso de la desesperación. Fueron varios. Ellos nos cuentan de una manera más clara, nos pueden describir con sus experiencias cómo era realmente el foso de la desesperación. ¿Por qué le llamaban el foso de la desesperación? Era algo realmente desesperante. Así de que vamos a tomar algunos personajes bíblicos en esta mañana que nos puedan dar claridad un poco acerca de lo que eran los fosos de desesperación. Por ejemplo, Jeremías, el profeta llorón, tuvo una experiencia horrible justamente porque el rey lo mandó al foso de la desesperación. Mire cómo él narra lo que era el foso en ese momento. Dice, entonces los jefes fueron a atraparme. Primero me ataron con sogas y luego me bajaron hasta el fondo de un pozo. Como el pozo no tenía agua, sino barro, lo que hablábamos de lo que contenía un pozo de esto, yo me hundí por completo en él. ¿Se puede imaginar esa experiencia? Primero, de la profundidad del pozo, que tuvieron que bajarlo con lazos, con cuerdas, a lo profundo del pozo. Segundo, el fandango que había allí, el fango que había allí. Es decir, estaba lleno de lodo y dice que se hundió todo en el lodo. ¡Qué experiencia! No se podía mover, para nada. En un lugar frío como estos, la mayoría de estos pozos quedaban en el desierto, totalmente aislados, desolados, por donde muy pocas veces pasaba la gente y por donde nadie quería estar, de seguro. Sin poder comer, sin poder dormir, sin poder moverse. Solamente podía ver la luz que entraba por la boca del pozo. Y lo único que podía esperar en este caso Jeremías, y para la cual había sido puesto allí, era para morir. Por eso se llama el pozo de la desesperación. Esa era la naturaleza de eso. José, cuando fue tomado por sus hermanos, tuvieron la buena idea de matarlo. Mas su hermano mayor estuvo luchando para tenerlo en el foso por un tiempo y después sacarlo. Pero fue llevado al foso también. Y es en el foso de la muerte. Miren lo que dicen sus hermanos acerca del foso. Vamos a meterlo
Vamos a matarlo mejor. Matémoslo. Y arrojemos su cuerpo en uno de los pozos secos. Otra vez. En uno de los pozos secos. Luego lo diremos a su padre que lo devoró un animal salvaje. Sencillamente, lo que ellos querían era que el foso fuera la tumba de José. En un desierto, abandonado allí. Pero dice que con la intención de matarlo, quisieron dejarlo allí. Me imagino el momento de José. Me imagino el momento de desesperación en la vida de José. Daniel en el foso de los leones. Recuerden bien la historia de que sus enemigos planearon también llevarlo al foso de los leones, que ellos mismos le fabricaron el decreto y llevaron al rey, casi obligaron al rey a firmarlo. Como esta ley de Persia no tenía reversa, el rey tuvo que firmarlo. Y dice, entonces finalmente el rey ordenó que se arrestara a Daniel y lo arrojaran al pozo de los leones. El rey dijo que tu Dios, a quien sirve con tanta fidelidad, Él te rescate. Él te rescate. Daniel sufrió también en el foso de la desesperación, en el foso de los leones. Un momento de muerte, de lucha, de dificultad. Luego viene David, otro de los hombres, con una serie de experiencias en el foso de la desesperación. Y es ahí donde David narra una serie de hechos que tenían que ver no solamente con un foso. David tuvo muchas experiencias con el foso de la desesperación. Por eso el tema de los fosos de la desesperación no estamos hablando de uno solo, porque muchas veces creemos que es una sola experiencia que se vivió. No. David vivió por muchas experiencias horribles en su vida que se convirtieron en cada una de ellas en un foso. Miren lo que narra David en el Salmo 35:7. Yo no les hice ningún mal, pero ellos me tendieron una trampa. Me tendieron una trampa. No les hice ningún mal, pero cavaron una fosa para atraparme. Cavaron una fosa para atraparme. Salmo 57:6. Mis enemigos me tendieron una trampa. Dice, y estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino. Subraya esa palabra ahí, camino. Cavaron un pozo en lo profundo, un pozo profundo en mi camino. Salmo 88:6. Me arrojaste a la fosa más profunda, más honda, a las profundidades más oscuras. David está hablando de Dios. Y está en este momento diciéndole al Señor, reclamándole, me has arrojado a la fosa más profunda, a las profundidades más oscuras me has puesto. Así se siente David en este momento.
Note que son diferentes las experiencias que tiene David en el pozo de la desesperación. Ahora, póngale cuidado a esto. Los pozos de la desesperación tienen diferentes orígenes. Eso es lo que me está mostrando los textos en la vida de David, de los que habla David. Algunos de esos pozos nos los ganamos. Es decir, nos aparecen en la vida sin ninguna razón, nos sorprenden, nos cogen desprevenidos. Y casi que son el tipo de trampas en las cuales caemos por accidentes en ellas. David está mencionando, dice, yo no les hice nada malo. Yo no actué nada, de ninguna manera contra ellos, mas ellos me atraparon y abrieron un pozo en mi camino. Se ganó el pozo. Otros los provocamos nosotros, fruto de nuestra propia cosecha. Nosotros mismos prácticamente somos arquitectos de esos pozos. Nosotros los cavamos. Otros vienen de parte de Dios. Y ahí tenemos que entender, hacer la diferencia. Es clave poder hacer la diferencia porque así mismo puedo dejar que Dios actúe en mi vida o trabajar en ellos. Si yo sé que viene de mis enemigos, sé cómo actuar con mis enemigos en este caso. Si yo sé que eso es algo que me lo gané fortuitamente, que me apareció en la vida y que tengo que enfrentarlo, tengo que también saber cómo lo voy a enfrentar. Si es algo de mi propia cosecha, que yo mismo fui arquitecto de él, tengo que saber qué voy a hacer con él. Pero si viene de parte de Dios, tengo que saber también cómo corresponder a Dios por esto. ¿Qué voy a hacer frente a eso? Así que, déjeme decirle, el foso de la desesperación en cada uno de nosotros es aquella situación que nos atrapa también, que consume nuestras fuerzas, que nos debilitan, que nos asfixian, que menguan nuestro ánimo, que nos hunde poco a poco, al punto de destruirnos muchas veces. El no entender con claridad el origen de los pozos, el no saber enfrentarnos a ellos, al no tener estrategia clara para ellos, es lo que muchas veces nos pone en derrota y en dificultad. Mi amiga y mi amigo, mire, sus fosos de desesperación, en este caso y en estos días, pueden ser su salud, puede ser la economía, puede ser el matrimonio, pueden ser sus hijos, pueden ser el temor, la incertidumbre, el futuro, pueden ser la inseguridad, los problemas no resueltos que tiene en su vida, puede ser el duelo. No sé cuál tipo de foso está, por el cual está pasando usted en esta mañana. Pero de pronto esta palabra le va a ayudar a identificarlos. Poderlos tener claros para sí mismo administrarlos, gestionarlos de manera bíblica y en la presencia y en la compañía del Señor, que nos va mucho mejor, de seguro que sí. Pablo sabía acerca también de los fosos. Todos tenemos que pasar por ellos, cómo tenemos que enfrentarlo. Mire cómo él habla acerca de esto. Dice, por todos lados hemos sido presionados con las dificultades, pero no nos han aplastado. Ellas no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Y creo que aquí es clave. No caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero jamás abandonados por Dios. Y eso es lo que David recalca justamente en este caso. Jamás abandonados por Dios. Somos derribados,
pero no destruidos. No podrán destruirnos. No, porque el Señor estará siempre de nuestra parte para ayudarnos, para acompañarnos y para fortalecernos. Ahora, ¿para qué usa Dios los fosos? ¿Para qué usa Dios los fosos en nuestra vida? Esto es clave entenderlo también. ¿Para qué? Vamos a mirar algunos casos en los mismos personajes que acabamos de leer. Uno, para madurarnos, para llevarnos a la madurez, para desarrollarnos, para llevarnos al crecimiento integral en nuestra vida. Jeremías era un hombre débil en cierta manera, siendo el profeta, pero sufría mucho con esa parte de la angustia, de la debilidad al enfrentarse siempre a las dificultades de la vida. Y Dios prepara el foso, justamente, con el propósito de traer en este hombre fuerza, ánimo, pero además de eso, llevarlo a que madurara, tanto a nivel personal como a nivel de su ministerio. Y el hombre aquí tiene esta experiencia que deja en él una huella profunda, sí, pero le da una madurez extraordinaria. Muchas veces Dios permite que nosotros bajemos al foso, seamos puestos en el lodo del foso, tengamos que experimentar el sufrimiento allí y la desesperación. Pero Dios de allí nos sacará, nos rescatará y nos pondrá triunfantes y vencedores frente a la vida. ¿Por qué? Porque nos hará más duros, más fuertes, y de seguro que nos equipará para este tipo de cosas. Así de que Jeremías maduró a través de esto. También los fosos a veces los usa Dios para ponernos en un nuevo comienzo. La Biblia dice que José fue odiado por sus hermanos por el sueño que tenía José acerca de su futuro, acerca de los planes de Dios en su vida, acerca de los propósitos de Dios en su vida, acerca de los deseos de Dios en su vida. Eso se había convertido en la pasión de su corazón. Por eso lo contaba continuamente. A ellos se lo contaba continuamente y se molestaban mucho. Pero lo que nunca imaginó, en este caso José, es que sus sueños comenzaran a realizarse en el foso. Ahí comienza el sueño de José. Ahí comienza la mano de Dios a actuar en la vida de José. Ahí comienza Dios a moverse en la vida de José. Un nuevo comienzo en el foso. Dios usa entonces los fosos para darle nuevos comienzos a nuestra vida. ¿No será eso lo que está haciendo Dios en estos días en cada uno de nosotros acaso? ¿No será que Dios está comenzando algo nuevo en nuestra vida? ¿No será que Dios nos está proyectando y llevando a una nueva dimensión en estos tiempos? ¿No será que Dios nos está llevando a que se cumplan los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón? ¿No será esta la oportunidad para comenzar un nuevo proyecto, un nuevo plan en nuestra vida? ¿No será eso? Ahí comienzan entonces los sueños de José. Pero también, en este caso, los fosos nos preparan para el ascenso y la prosperidad. Uno dirá en estos días, ¿quién aspira a eso? A estas dos cosas. Fue en un tiempo fue en los tiempos de los fosos en la vida de Daniel, porque no sufrió uno, sufrió varios también. En que se abrieron las puertas de las oportunidades justamente para los ascensos en su vida, para llegar a los objetivos que tenía Daniel en su corazón, desde luego, y aprovechar esas oportunidades.
y donde prosperar más. Y después del foso de los leones, la vida de Daniel fue puesta en un nivel superior aún. Se había sido tenido como uno de los hombres de mostrar en esos días. Ahora fue llevado justamente a una nueva dimensión de vida y puesto en un lugar superior. Y ahí fue donde Dios le prosperó y le bendijo aún más. Me pregunto, ¿no será en este tiempo de foso de desesperación donde Dios nos quiere llevar, en este caso, a sorprendernos con un ascenso, a sorprendernos con prosperar nuestra vida de manera impensable? Abra su corazón a eso. Abra su corazón. No renuncie a esas cosas que pueden ser imposibles para usted, pero posibles para Dios. No renuncie a eso. Es necesario que usted lo ponga en las manos del Señor. Pero también los fosos son puestos por el Señor muchas veces para disciplinarnos, para enderezar nuestro caminar, para sanar nuestros caminos. Dios permite esos fosos porque Él quiere mejorar nuestras vidas y especialmente lo que tiene que ver con nuestro caminar. Pero también los fosos los permite Dios para que Él sea glorificado y proclamado. En muchos de esos fosos, si no en la mayoría de ellos, Dios salió proclamado. Siempre el nombre del Señor quedó en alto. Siempre la gloria del Señor se manifestó en ellas. Y su nombre fue proclamado a gran voz, porque alguien sufrió la aflicción de un foso. Nada de eso se pierde en nuestra vida. Ahora, miremos cómo David se hizo un experto en superar los fosos. Se hizo un experto. Él sabe mucho de esto hasta acá en el Salmo. Él sabe que es estar atrapado en una fosa desolada y enlodada. Lo ha tenido que experimentar con diferentes situaciones en su vida, como lo mencionó en los textos anteriores. Él sabe de eso. Así que David aprendió a estar fuera del foso. Y eso es clave. David aprendió a estar fuera del foso. Y aquí es importante hacer el siguiente énfasis. Algunos se acostumbraron a quedarse dentro del foso. Y hermano, es necesario salir de él. No se puede acostumbrar a estar siempre en el foso, en la derrota, en el fracaso, en el lamento. No se puede quedar en esa condición. David no aceptó eso en su vida, a pesar de que vinieron diferentes veces para esto. No lo aceptó. Él fue el hombre que aprendió a estar fuera del foso. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo en nosotros. Estamos en un mundo que está enlodado, en un foso que está enlodado, pero no nos vamos a acostumbrar a él. No nos vamos a quedar en esta condición. No vamos a aceptar esto que nos está sucediendo estos días en nuestra vida como tal. Nosotros vamos a vivir en estos días fuera del foso. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Así de que vamos a trabajar sobre el Salmo 40, del versículo 1 al 4. Porque es el Salmo que narra prácticamente la salida
del foso, la salida de David del foso, de cómo salió de allí. Es el salmo que narra la manera como sale del foso. Ahora, ¿cómo saca Dios del foso de la desesperación a David? ¿Cómo lo saca? Eso es importante entenderlo. Recordemos que estos fosos estaban en el desierto donde no habitaba nadie. Ocasionalmente pasaba gente por allí. Recordemos que prácticamente no había quien ayudara a una persona que cayera en el foso. Lo único que podía hacer una persona que caía en el foso o que era echado al foso era gritar, clamar a voz en cuello. Clamar para que fuera rescatado del foso. Y en la mayoría de estos casos, esa historia de los hombres que hemos visto, hemos encontrado que casi ninguno de ellos encontró ayuda externa de alguna persona. No pudieron auxiliarlos. El rey que tanto quería a Daniel no lo pudo rescatar del pozo. No lo pudo. Así de que una persona que está en esta condición allí, metida en el pozo, lo único que puede hacer es clamar en voz en cuello. Y David está haciendo eso. David es un hombre de oración, de búsqueda de Dios. Y es posible que en cada mañana se esté levantando a clamar desde el foso de la desesperación a Dios. Que por favor sea oído en sus peticiones, en sus necesidades, en su momento difícil. Es ahí en ese momento donde David está clamando. Y era la manera entonces de pedir auxilio, de pedir ayuda, y eso es lo que está haciendo David. Así de que para salir de allí del foso se necesitaba la ayuda de alguien. Pero no era fácil que pudieran sacar a las personas del foso. Así que David sabe que el único que puede sacarle del foso es el Señor. Y esto es lo que le pregunta el rey a Daniel también. Quizás el Dios a quien tú sirves te pueda librar, te pueda sacar del foso de los leones. Y también se lo hacen pregunta. ¿Acaso el Dios a quien tú sirves podrá librarte del foso de los leones? Porque el único que podía realmente librarlos del foso de la desesperación era el Señor. Así que era necesario entonces, en este caso, clamar en voz en cuello. David nos habla hoy sobre las cosas que Dios hizo para sacarlo del foso de desesperación y lo que Dios quería hacer a través de esa experiencia. Y ahí quiero que tenga claro, porque es importantísimo entender cuál era el propósito del trato de David en el pozo de la desesperación. Dios quería enseñar a David un caminar consistente, firme y estable. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso David no era el hombre de Dios? Era el hombre de Dios, el hombre amado por Dios. Pero es un hombre que no tiene un caminar saludable. Es un hombre que cojea. Es un hombre que ha tenido muchas salidas en falso. Y Dios quiere ayudarle a mejorar su caminar. Y en eso nos vamos a enfocar en esta mañana, de cómo los focos de desesperación muchas veces en nuestra vida tienen la intención de mejorar nuestro caminar en Dios. Tienen la intención, en este caso, de afirmar nuestros pasos. Tienen la intención de afirmar nuestras rodillas. Y tienen la intención de que seamos saludables
en el caminar con el Señor. Ahí está la razón en este caso del foco de David. Le voy a mencionar, en este caso, del Salmo 42, del versículo 1 al 4. Le voy a mencionar el proceso que establece Dios para sacar a David del pozo de desesperación. Nos vamos a encontrar con algunas cosas bien interesantes. Número 1. ¿Qué hizo el Señor en este caso para ayudar a David? Le enseñó a coger el paso. ¿Cómo es eso? Comienza diciendo el versículo 1. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Pero estaba en el pozo de desesperación. ¿Quién que está angustiado, desesperado, puede pensar en eso, en esa palabra paciencia, para esperar que Dios me ayude cuando se ha demorado? ¿Quién puede pensar en eso? Es bueno entender que la palabra paciencia aquí no está hablando de aguante, de resistencia, no está hablando de eso. No está hablando de espera, no. Está hablando acerca de aprender a cogerle el paso a Dios. ¿Me explico? Aprender a caminar como camina el Señor. Y Dios no es Dios de carreras, Dios no es Dios de afanes, Dios no está deprisa en ese caso. Y lo que Él quiere es amoldarnos a su caminar. Y cuando está hablando de paciencia es que le está diciendo, vamos a caminar juntos. Por eso es que dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y sé mansos y humildes de corazón. Recuerda que ese llevar el yugo está hablando de dos personas. Y Él dice, llevad mi yugo, es que Él lleva, pero nos pone a nosotros al otro lado. Y nos pone el paso de Él para caminar. Y es donde nos enseña a caminar al paso, a coger el paso de Él, a afirmar nuestros pasos en Él. Y como Dios no va deprisa, David está diciendo, yo esperé con paciencia hasta que aprendí a cogerle el paso a Dios, sabiendo que Dios no va deprisa. David dice, aprendí a caminar al lado del Señor. Y caminar al lado del Señor requiere de eso. Requiere de eso, de estar en calma. Agarró David el ritmo del Señor. Oiga, qué importante eso. Agarrar el ritmo del Señor, el paso del Señor, ir con Él, caminar con Él. Se adecuó David al caminar de Dios. Eso es lo que David está diciendo en este caso. Esperé con paciencia al Señor y me ayudó. Esperé con paciencia. Tomen el paso al Señor. Deje la prisa, deje el afán. El Señor le va a llevar en el momento correcto, al lugar correcto, a la respuesta correcta también. Luego dice la segunda parte del versículo, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Note que la oración de David está reclamando a Dios
acerca de la ausencia de Dios, de la no respuesta de Dios, la lejanía de Dios. Cuando dice que cayó en el foso profundo, dice, y oscuro. Y se está preguntando dónde está el Señor en este momento. Pero acaba de entender también entonces David, en este caso, que el Señor restauró el compañerismo en él. Es decir, David se sentía ausente de Dios, lejos de Dios. Y le costaba asimilar que Dios estaba con él, aún él estuviera en el foso. Por eso aquí dice, y se fijó en mí. Está hablando ahora de la cercanía que hay. Oyó mi clamor. No sé cuántos días oró, clamó David, donde no sintió esa presencia de Dios en su vida, esa cercanía, ese compañerismo, esa comunión con Dios, no la experimentó. Pero ahora Dios lo trae a eso. No sé si me estoy haciendo entender. Para Dios es más importante restaurar mi comunión con Él, restaurar mi compañerismo con Él, en este caso, mi caminar con Él. Es más importante eso que resolver mi problema. Difícil de entender, ¿no? Para Dios es más importante restaurar mi compañerismo con Él, mi cercanía a Él, que resolver mi mismo problema. Restauró entonces el compañerismo a Él. Pero también dice que Él los sacó del foso de la desesperación. Los sacó del foso de la desesperación. Del lodo, del fango, los sacó de allí. Es lógico, al haber una cercanía, al haber compañerismo, al haber comunión, ahí es donde el Señor entra a tomarnos, a agarrarnos ahora, para librarnos y rescatarnos del foso. Librarnos y rescatarnos del foso. Los sacó. Qué importante es. Y lo sacó del fango y lo sacó de la vida movediza, de la vida inestable, de la vida de incertidumbre y de la vida de oscuridad. Oiga, ¿cómo necesita el Señor en estos días sacarnos del medio del foso de oscuridad en el cual algunos han caído? Sacarlos de allí. Sacarlos de la tierra movediza, sacarlos de la inestabilidad, sacarlos de la incertidumbre. Es ahí donde Dios necesita operar en esta mañana en su vida. Sacarlos de allí. Pero mira lo interesante. ¿Cómo cree que sale una persona que ha estado por varios tiempos, varios días, en el foso de la desesperación, en el barro allí, en el lodo enterrado, como estuvo en este caso Jeremías hasta el cuello? ¿Cómo cree que sale? Totalmente paralizada, incapacitada, inmóvil. No puede moverse. Sus piernas, sus pies no responden. Porque ha dejado, en este caso, de usarlo por algún tiempo. Pero ahí está el Señor. Comienza un proceso, y aquí es donde quiero, en este caso, que usted entienda por qué las respuestas de Dios no siempre son rápidas como nosotros las esperamos. Dios toma el tiempo, pero también establece los procesos. Y si aquí se toma un tiempo con David y establece un proceso, lo saca primero, lo saca. Luego dice que lo pone en tierra firme. Pero David no puede caminar ahí, no puede caminar porque en este caso sus pies, sus piernas no pueden reaccionar tan inmediatamente hasta firmes. No pueden reaccionar, no tienen la fuerza para hacerlo. Así de que
en este momento le da fuerza a sus pies. Le da fuerza a sus pies. Dice que sobre el suelo lo afirmó. Tuve que comenzar terapia con él. Cuando nosotros salimos del pozo de la desesperación, no salimos actos para enfrentar la vida siempre. Y Dios tiene que recuperarnos, restaurarnos, tiene que hacer en nosotros terapia para volvernos a la vida normal. ¿Se da cuenta que no inmediatamente se nos resuelve la vida? Que en esos procesos de Dios los va trabajando en nosotros continuamente. Lo afirma a sus pies. Y luego dice, y le dio estabilidad a mis pies. Dice, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. En la medida que yo caminaba, me estabilizó. Sigue el proceso en la vida de él. Lo estabilizó totalmente. Mire cómo Dios va trabajando esos pasos en nosotros. Los fosos cumplen sus propósitos, pero después de que salimos del foso, necesitamos recuperarnos, sanarnos y adaptarnos a la vida que Dios nos está dando. Adaptarnos a ella. Luego, después de que lo restablece, lo restaura físicamente, viene la parte espiritual. Le dio el gozo de la victoria. Y usted ha experimentado lo que es el gozo de la victoria, cuando uno tiene una respuesta de Dios, cuando uno alcanza un logro, cuando uno tiene el respaldo de Dios, cuando uno logra los desafíos, alcanza los objetivos. Esa cosa enciende el corazón de uno. El Espíritu de Dios lo llena a uno de gozo, de regocijo. Porque no necesita uno solamente levantarse físicamente, necesita levantarse emocionalmente, necesita levantarse espiritualmente. Y en este momento es donde viene el Espíritu de Dios para llenar la vida de gozo en la vida de David y para que él experimentara lo que era la victoria en su vida ya. Eso nos llena a nosotros de fortaleza. Dice, vino un canto nuevo para entonar. David, que era especialista en esto. Oiga, vino un canto nuevo para entonar. Era la evidencia de que ya estaba el gozo en su vida, la victoria en su vida. Dice, un himno de alabanza a nuestro Dios, es decir, un himno de victoria en su vida. Oiga, es la manera como Dios nos saca, nos recupera del foso justamente, poniendo en nosotros cantito nuevo. Alabanza que es en ese momento la manifestación de nuestra gratitud a Dios. Y está mostrando, en este caso, en la vida de David. Pero no termina ahí. Dice que le dio propósito a su foso. David dice, le dio propósito a mi foso. Es decir, entendí cuál es la razón de él. Entendí que quería Dios con mi vida al dejarme justamente caer al foso. Dice, le dio propósito a mi foso. Y vino una gran cosecha a mi vida. Miren lo que sucede después de esto. Dice, muchos verán lo que él hizo. Es decir, una oportunidad para testificarle a muchos acerca de la grandeza, de la bondad, de la misericordia, del poder de nuestro Dios. Y aquí está David proclamando a voz en cuello las maravillas de Dios en su vida. Esto es lo que se llama justamente testificar, evangelizar, compartir la palabra del Señor en su vida. Y es cierto que no tiene nada en su vida de los hechos, de las maravillas, de los milagros del Señor, no puede hablar. Pero alguien que experimenta la grandeza del Señor, la bondad del Señor en su vida, y en este caso, este caso tan importante de ser sacado del foso con vida, David está proclamando y está lleno de gozo, de alegría por eso,
compartiendo. Y luego dice también en el mismo texto, muchos verán lo que él hizo y quedarán asombrados. Oiga, y pondrán su confianza en el Señor. Pondrán su confianza en el Señor. Los hechos y las maravillas de Dios en mi vida son el testimonio para muchos acerca de la grandeza y la bondad de Dios, pero también para que ellos vengan y lo reconozcan como su Señor. No hay predicación más profunda y más eficaz que los hechos de Dios en nuestra propia vida. Y eso es lo que David está diciendo. Señor, el propósito de este foso es que me diste una gran cosecha. Pude hablarle a muchos acerca de tus prodigios, de tus maravillas, de tu grandeza. Y muchos llegaron a ti, Señor. Ojalá esta crisis, este momento difícil, estos momentos del foso profundo en nuestra vida también se convierta en una gran oportunidad para que muchos conozcan de Jesús, para que a muchos les podamos llegar a hablar acerca de Jesús y testificar acerca de su grandeza. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. No la dejemos pasar por alto. Dios quiere enseñarnos con este momento de oscuridad difícil, de desesperación. Quiere enseñarnos justamente que es un gran momento para que hablemos de las maravillas del Señor, pero deben suceder en nosotros. Deben suceder en nosotros. Le termino con estas tres cosas para que oremos. Dios algunas veces nos puede liberar de los fosos. Nos puede librar incluso. Es lo que uno se pregunta, ¿por qué no libró a Daniel sabiendo que era inocente? No lo libró. Pero en otros casos, otros fueron librados. Dios muchas veces me puede librar a mí del foso. Pero otras veces me va a acompañar en el foso. ¿Qué creen que encontró Daniel en el foso de los leones? Encontró un ejército de ángeles y la presencia del Señor en aquel lugar para acompañar a Daniel. ¿Usted gana o gana? Gana si el Señor lo libra de ir al foso de oscuridad. No importa cuál sea su foso por el cual esté pasando. Gana. Si el Señor le permitió ir al foso, usted está ganando. Porque Dios lo va a librar. Pero escúcheme. Si el Señor también le permitió ir al foso y el Señor no lo libró de él, Él lo va a acompañar en el foso. Eso es lo que Él hizo con David. Lo acompañó en el foso en que cayó. Es decir, puede que no va a evitarle el foso. Tendrá que ir allá. Pero gana porque la presencia del Señor es garantizada para su vida. 2. El propósito de los fosos no es hacernos sufrir, hacernos pasar momentos de dificultad, de luchas o darnos problemas. Siempre el propósito de los fosos es ajustar nuestro caminar en el Señor. Ajustar nuestro caminar en el Señor. Eso es lo que Dios busca con ellos. Y 3, algunas respuestas de Dios no se dan de manera inmediata, sino se dan a través de sus procesos en el trato de nuestra vida. Y tenemos que aprender a entenderlo, a comprenderlo, a asimilarlo y a vivirlo para salir adelante en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amado o amada hermana en esta hora que me está escuchando, Dios quiere bendecirnos en medio del foso de la oscuridad y de los momentos difíciles que pasamos en nuestra vida, que hay en el mundo, que hay en la nación, que hay en nuestra familia.
Esas cosas quiere ayudarnos a sobrellevar. Y recuerde que el modelo de esta vida de David se convierte en una herramienta poderosa para aplicarla en estos días en nuestra vida. Incline su rostro para que oremos juntos. Y juntos vamos a comenzar esta semana. Vamos a comenzar. Si usted está en medio de un foso, Dios le permitió ir allí y está pasando momentos difíciles, nunca se olvide que si el Señor no lo evitó, el Señor va a estar contigo para acompañarlo. Si posiblemente Dios le dio la respuesta a su clamor, pero no fue total, recuerde que no se ha acabado el proceso en su vida. Dios sigue trabajando en su vida y lo va a resolver. Lo va a resolver en este caso. Déjenle al Señor ahora. David salió triunfante del foso. Y salió triunfante porque Dios fue quien lo sacó. Y cuando Dios nos saca del foso, definitivamente nos rescata del foso, nos mantendrá fuera del foso. Nos mantendrá fuera del foso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, yo te glorifico, yo te doy la honra, la gloria, la alabanza, Señor, a ti. En esta noche, Señor, te damos gracias. En esta mañana, Señor, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos ha dado para escuchar la palabra. El Espíritu de Dios ahora haga la obra completa en nosotros y nos llene, Señor, de su presencia. Fortalezca nuestra vida, Señor, y nos dé la sabiduría, el entendimiento, la comprensión, Señor, de cómo vivir, Señor, en estos días de aflicción y de desesperación, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tu mano. Ayúdanos, Señor, a asegurar nuestra vida en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, de manera especial. Enséñanos, Señor, a tomar el paso en el cual tú quieres, Señor, conducirnos. Enséñanos, Señor. Ayuda a cada uno, Señor, de tus hijas, de tus hijos, Señor, que estén pasando por momentos difíciles en estos días. Oh, Señor, da todo aliento a ellos. Susténtalos, Señor, en tu poder. Susténtalos en tu misericordia, en tu bondad, Señor. A través, Señor, de la palabra. En esta mañana, Señor, levántalos poderosamente. Levántalos, Señor Jesús. Levántalos. Conforme a tus muchas misericordias, Señor. Gracias, porque sé que estás actuando. Estás obrando en algunos de ellos. Señor, algunos de ellos han sido despertados con esta palabra. Algunos de ellos han sido ministrados, Señor, poderosamente. Haz la obra completa en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Susténtalos y bendícelos, Padre. Te doy muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias, Jesús. Ahí está tu pueblo, Señor. Sea ellos guardados, protegidos, bendecidos, respaldados por ti, Señor, en todas las cosas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén. Amados, Dios nos ama y nos ha bendecido en esta mañana. Nos ha dado su palabra. Pongámosla en nuestro corazón y pongámosla en acción. Vamos a creer en lo que Dios nos ha dicho y la manera como nos sustentará en este tiempo. Dios los bendiga. El Señor los guarde y los tengan una buena semana y se mantengan bajo su bendición.
Buen día.